Bueno, non máis a por fora, temos a ranqueante, al final comenzar a de bajas. Bueno, mañá vamos a ir 18 ali. Ali miramos a ver como estará Primo, ainda que, bueno, hoxe fixo algo co grupo, pero temos que valorar ben si vamos a contar con el ou non, e ali pois faremos a convocatoria definitiva. Hai alguno máis que este tocado? No, quitando a los dos sancionados, como decías, no hay nada más. Se habla mucho, bueno, quizás más lo de fuera de que desde dentro, de los 2 meses que vienen ahí, que vienen los equipos de arriba, pero ahora toca la Aracha, no sé si de alguna forma partido trampa. Sí, son de los partidos que a los entrenadores, pues en el momento en el que estamos, pues no nos gustan, o son esos partidos en los que yo digo que hay que levantar las orejas y estar bien atentos, ¿no? Evidentemente tenemos un rédito de puntos, sobre todo con el quinto, que nos da algo de aire, pero bueno, nosotros lo que queremos es sumar de 3 para seguir ahí arriba lo máximo posible. Partido complicado, con un equipo que la clasificación pues no hace justicia a la plantilla que tiene, pero evidentemente hay que jugar, y los nombres solos pues no jugadores como Ballesteros, como Angeliz, son jugadores con muchos minutos en esta categoría y en categoría superior, además jugadores que vienen del Depor como Iago Novo, como Chema, como Taibo, que le dan pues, juventud y calidad al equipo, y bueno, un campo sintético que la verdad es que nos va a demandar, además de esas bajas que nosotros tenemos que a día de hoy pues hacen que tengamos o que no podamos a lo mejor plantear el partido de la mejor manera posible. Bueno, hablar del terreno de juego, bueno, sí, el técnico Javier acaba de llegar. No sé si con un técnico nuevo es un poco una incógnita el partido que el rival no me. Sí, bueno, Javi ya estuvo en el banquillo la semana anterior en Barbadas. Es cierto que lo cogió sin apenas 2 días de entrenamiento la semana anterior. Ahora ya tendría toda esta semana para implementar un poco pues, su idea de juego. Un técnico que pone el Depor, porque como sabéis el Aracha tiene un acuerdo con el Deportivo, de ahí esa confección de plantilla, gente pues, veterana con oficio y conocedora de la categoría, con esa gente joven, y él viene pues, un poco con la idea de darle seguro minutos a esos jugadores que están cedidos del Depor. Por lo tanto, a lo mejor sí que nos vamos a encontrar un Aracha distinto a las 2 últimas semanas, que bueno, que hasta mañana, de ahí también un poco en la convocatoria pues llevar a los 17 que tenemos operativos para en el último momento ver qué es lo que ellos pueden alinear, y a partir de ahí pues decidir bien lo que nosotros queremos hacer. Bueno, esta semana también hay un juego en el Bergantinos y el Boiro, que el Bergantinos es el máximo perseguidor. No sé qué preferirías, descartar definitivamente casi un equipo como el Boiro, o qué resultado te gustaría. Yo lo que quiero es que el sábado el Compostela gane el Aracha. Después, a partir de ahí, el resto de rivales que hagan lo que puedan, ¿no? Nuestro mensaje es claro, semana a semana. Ahora toca al Aracha. A mí, sinceramente, no me quita el sueño el resto de equipos. Lo que me quita el sueño es que mi equipo siga rindiendo al nivel que lo viene haciendo. Así que no te puedo decir. Si me preguntas el sábado a la noche, pues te lo diré, en función de lo que hagamos nosotros, pero a día de hoy no me preocupa. Como ves o de ver os toros desde a renta despois das posiciones? Bueno, pois estuve falando toda a semana con Rodri, con Alex, con Manu. Intentarei ver o partido da mellor maneira posible. É complicado non poder dar indicacións, non poder, entre comillas, axudar o equipo.
incidir moito esta semana no plantexamento e na idea que temos que levar. Teremos uns minutos antes de empezar o partido para refrescalas e despois o descanso. E ao largo do partido pois está o resto do corpo técnico, Rodri, Alex e Manu Castiñeiras, que estarán no banquillo perfectamente para levar o equipo, e seguro que non se vai a resentir. A estas alturas o equipo está rendendo ben, e ao final este que este, nós o que queremos é que o equipo teña identidade, que teña vida propia, e que eles mesmos dentro do terreo de xogo pois que sean os que teñan claro o que teñen que facer. Foi unha sorpresa que caeran 2 partidos, non? No, porque xa está así estipulado por o xuez. Desde hai 2 tempadas a expulsión do adestrador, esa calsexa, pois son 2 partidos, non sei se por dar exemplo ou porque por outra característica, pero xa me esperaba os 2 partidos. É certo que non considero nin que me tuveran que expulsar, pero hai que afrontar as consecuencias, non? Entonces, bueno, pasar esta primeira semana, despois o de Villalbés e volver outra vez en Barraña pois a poder sentarme no banquillo. O que si sendo o partido sábado, despois terceira semana con un horario diferente, outra semana tamén para analizar rivales. Sí, é o bo que así o domingo pois podemos ir adiantando o traballo e ir vendo o que os demais están facendo, o que plasman no campo para tomar ideas e ir preparando as semanas de mellor maneira. Ojalá sea, ainda que sea pois un horario cambiante unha vez máis. Hai 2 semanas xogamos o domingo ás 12, a semana pasada igual en casa, agora nos toca o sábado. Bueno, o gallá, confirmo que sexa o mismo resultado que as 2 xornadas anteriores, que o equipo non se resinta polo horario, e a partir de aí pois o domingo a ver o seguinte rival e a darlle forma ao traballo da semana. Para